Otro caso que quisiera compartir nos remite de nuevo al TDAH. Los padres de KM, una dulce niña de 9 años, la llevaron a mi consultorio porque mostraba síntomas clásicos de TDAH y de mala memoria. Lo interesante de su historial era que sus padres describían que sus dificultades con el pensamiento y la concentración duraban días, después de lo cual podía pasar varios días bien. Sus evaluaciones académicas indicaban que tenía nivel de niña de tercer grado. Parecía involucrada y compuesta, así que cuando revisé sus múltiples pruebas cognitivas confirmé que efectivamente tenía el nivel de una niña de tercer grado de primaria, lo cual era típico para su edad. Los estudios de laboratorio identificaban dos potenciales culpables de sus malestares: la intolerancia al gluten y niveles de DHA en sangre por debajo de lo normal. Le prescribí una dieta estricta sin gluten y 400 miligramos diarios de DHA y le pedí que dejara de consumir aspartame, pues bebía varios refrescos de dieta al día. 3 meses después, mamá y papá estaban emocionados por su progreso y hasta KM sonreía de oreja a oreja. Los nuevos exámenes escolares calcularon que sus habilidades matemáticas eran de una niña de 5º grado. Sus capacidades académicas generales eran de alguien de mitad de 4º año, mientras que su capacidad de recordar historias era de alguien de 8º grado. Su madre me envió una carta conmovedora al poco tiempo. KM está terminando el 3er año de primaria. Antes de quitarle el gluten de la dieta, le costaba mucho trabajo la escuela, sobre todo las matemáticas. Como verás, ahora le va de maravilla. Dado los resultados de sus exámenes, entrará a 4º grado siendo la mejor de su grupo. La maestra dijo que si se saltaba el 4º grado y entraba a 5º, estaría entre los alumnos del medio. Es un gran logro. Este tipo de historias es muy común entre mis pacientes. He estado familiarizado durante mucho tiempo con el éxito que se logra al llevar una dieta libre de gluten, pero por fortuna las pruebas científicas empiezan a ponerse al corriente con la evidencia anecdótica. Un estudio destacado se publicó en 2006 y documenta de manera muy reveladora el antes y el después de varias personas con TDAH que durante 6 meses dejaron de consumir gluten. Lo que me encanta de este estudio en particular es que examinó a un amplio espectro de individuos de 3 a 57 años de edad y utilizó una escala conductual afamada para diagnosticar el TDAH llamada escala de Conner. 6 meses después, las mejorías eran significativas. 1. No presta atención a detalles, se redujo 36%. 2. La poca capacidad para prestar atención se redujo a 12%. 3. Tiene dificultad para hacer o completar sus tareas escolares, se redujo 30%. 4. Se distrae con facilidad con estímulos externos, se redujo a 46%. 5. Da respuestas a preguntas que aún no se le han terminado de hacer, se redujo 11%. La calificación general promedio de quienes fueron estudiados se redujo 27%. Entonces tengo la esperanza de que más gente se una a mi causa y emprenda acciones que nos hagan ser más sanos e inteligentes. ¿Cómo las cesáreas aumentan el riesgo de TDAH? Los bebés que nacen por cesárea tienen un riesgo mayor de desarrollar TDAH, pero ¿por qué? Al entender los eslabones de la cadena, resalta la importancia de una flora intestinal sana para mantener la salud gástrica y el bienestar general. Cuando el bebé pasa de forma natural por el canal de nacimiento, millones de bacterias saludables lo bañan y lo inoculan con los probióticos adecuados, cuyo efecto saludable se queda con él de por vida. Si el niño o la niña nace por cesárea, se pierde esta especie de ducha, lo cual sienta bases para la inflamación intestinal y, por lo tanto, para un mayor riesgo de intolerancia al gluten y de TDAH en una etapa posterior de la vida. Hay investigaciones recientes que también dan a las madres buenas razones para amamantar a sus bebés, pues se ha demostrado que los bebés que suelen ser amamantados tienen un riesgo 52% menor de desarrollar enfermedad celíaca cuando entran en contacto por primera vez con alimentos con gluten, en comparación con quienes no son amamantados. Una posible razón es que la leche materna disminuye el número de infecciones gastrointestinales y reduce el riesgo de que haya daño en el recubrimiento intestinal. Asimismo, puede frenar la respuesta inmune al gluten. ¿Es posible tratar el autismo con una dieta libre de gluten? Con frecuencia me preguntan sobre la posible relación entre el gluten y el autismo,
Hasta 1 de cada 150 de los niños que nazcan hoy desarrollará una forma de este padecimiento dentro del amplio espectro del autismo. En 2015, una encuesta del gobierno estadounidense indicaba que 1 de cada 45 niños de entre 3 y 17 años, o alrededor de 1 millón de niños, han sido diagnosticados con algún trastorno del espectro autista. Esta es una cifra particularmente más elevada que los estimados oficiales del gobierno, que afirman que 1 de cada 68 niños estadounidenses padece autismo. Según el CDC, el autismo es un trastorno neurológico que suele aparecer cuando el niño tiene 3 años. Afecta su desarrollo de habilidades sociales y comunicativas. Los científicos están intentando determinar sus causas exactas, pero es probable que se tenga orígenes tanto genéticos como ambientales. Se ha estudiado una serie de factores de riesgos, incluidos genéticos, infecciosos, metabólicos, nutricionales y ambientales, pero menos de 10 a 12% de los casos tiene causas específicas identificables. Sabemos que no hay cura mágica para el autismo, como tampoco la hay para la esquizofrenia ni para el trastorno bipolar. Estos padecimientos neurológicos son muy diferentes, pero comparten una característica en particular, la inflamación, que en parte puede deberse a la sensibilidad a ciertas elecciones alimenticias. Aunque sigue siendo tema de debate, algunas personas autistas responden de manera positiva a la eliminación del gluten, del azúcar y a veces también de los lácteos. En un caso particular, bastante drástico, un niño de 5 años que había sido diagnosticado con autismo grave también padecía una celiaquía intensa que le impedía absorber los nutrientes. Los síntomas del autismo se redujeron cuando dejó de consumir gluten, lo que impulsó a sus médicos a recomendar que a todos los niños con problemas de desarrollo neurológico se les valore para ver si tienen deficiencias nutricionales y síndromes de mala absorción como la celiaquía. En algunos casos, las deficiencias nutricionales que afectan el sistema nervioso pueden ser la causa principal de retrasos en el desarrollo que se asemejan al autismo. Debo reconocer que aún carecemos del tipo de investigación científica de alto nivel que necesitamos para establecer conexiones concluyentes, pero vale la pena echar un vistazo al tema y tomar en cuenta algunas inferencias lógicas. Empezaré por señalar una tendencia paralela en el autismo y de la celiaquía. Eso no implica que haya un vínculo categórico entre ambos, pero es interesante notar que hay un patrón similar en cuanto a las cifras totales. No obstante, lo que ambos padecimientos tienen en común es la misma característica, la inflamación. Mientras que la celiaquía es un trastorno inflamatorio del intestino, el autismo es un trastorno inflamatorio del cerebro. Está bien documentado que los individuos autistas tienen un mayor nivel de citocinas inflamatorias en el organismo. Por esta única razón, vale la pena reflexionar acerca de la efectividad que tiene reducir todas las interacciones anticuerpo-antígeno en el cuerpo, incluidas aquellas que involucran al gluten. Un estudio temprano, realizado en el Reino Unido y publicado en 1999, monitoreó a 22 niños autistas durante un periodo de 5 meses, en el que llevaron una dieta sin gluten y registró una serie de mejorías conductuales. Lo más alarmante es que cuando los niños ingerían gluten accidentalmente, después de empezar la dieta, la velocidad con la que el comportamiento cambiaba como resultado de su consumo era drástico y notable para muchos padres. Los autores también notaron que les llevaba a los niños al menos 3 meses mostrar una mejoría conductual. Para cualquier padre que regule la dieta de su hijo es importante tener paciencia y no perder la esperanza si los cambios no se presentan de inmediato. Hay que mantener la disciplina de 3 a 6 meses antes de esperar que haya alguna mejoría notable. Algunos expertos han cuestionado si los componentes similares a la morfina, exorfinas, son parcialmente culpables. Cuando los alimentos con gluten y los lácteos causan la liberación de exorfinas, estimulan varios receptores cerebrales y aumentan el riesgo no solo de padecer autismo, sino también de desarrollar esquizofrenia. Se requieren más investigaciones para completar estas teorías, pero podemos reducir potencialmente los riesgos de desarrollar estos padecimientos y manejarlos mejor. A pesar de la falta de investigaciones, es claro que el sistema inmune desempeña un papel importante en el desarrollo del autismo y que ese mismo sistema inmune vincula la intolerancia al gluten con el cerebro. También debemos hablar del efecto de capas, en que un problema biológico marca el comienzo de una cadena de eventos. Por ejemplo, si un niño exhibe una intolerancia aguda al gluten, la respuesta inmunológica en el intestino puede desencadenar síntomas conductuales y psicológicos,
lo que en el caso del autismo puede derivar en una exacerbación de síntomas, como lo expresó un equipo de investigadores. Cambio y fuera. Es un hecho desolador, pero la depresión es la principal causa de discapacidad en todo el mundo. También ocupa el cuarto lugar de incidencia a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud estima que en 2020 la depresión se volverá la segunda mayor causa de sufrimiento, solo por debajo de las enfermedades cardíacas. En varios países desarrollados como Estados Unidos, la depresión ya se encuentra entre las principales causas de mortalidad. Lo más alarmante es que hay un elefante blanco sentado en los botiquines de muchas personas con depresión, que se llama antidepresivos. Medicamentos como fluoxetina, paroxetina, sertralina y muchos otros tantos son los tratamientos más comunes para la depresión en Estados Unidos, a pesar de que en muchos casos se ha demostrado que no son más efectivos que un placebo, y en algunos otros casos pueden ser muy peligrosos y hasta provocar suicidios. De hecho, la ciencia ha empezado a demostrar qué tan letales pueden ser estos fármacos. Es decir, cuando un equipo de investigadores en Boston examinó a más de 130,000 mujeres de 50 a 79 años de edad, descubrieron que había un vínculo innegable entre el uso de antidepresivos y el riesgo de sufrir una apoplejía o de morir prematuramente. Las mujeres que consumían antidepresivos tenían una probabilidad 45% mayor de sufrir apoplejía y un riesgo 32% mayor de morir por alguna otra causa. Los hallazgos publicados en Archive of Internal Medicine provenían de la Iniciativa de Salud de la Mujer, una sustancial investigación de salud pública enfocada a las mujeres estadounidenses. No importaba si las involucradas usaban antidepresivos novedosos conocidos como inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ISRS, o fármacos de generaciones previas conocidas como antidepresivos tricíclicos, como la amitriptilina. Los ISRS suelen usarse como antidepresivos, pero también se prescriben para el tratamiento de la ansiedad y de otros trastornos de personalidad. Su función es impedir que el cerebro reabsorba la serotonina. Al cambiar el equilibrio de este neurotransmisor en el cerebro, las neuronas mejoran el envío y la recepción de mensajes químicos, lo cual a su vez le da un empujón al estado de ánimo. Este tipo de estudios perturbadores ha llegado a un punto álgido, por lo que algunas de las grandes farmacéuticas están dejando de desarrollar antidepresivos, aunque siguen ganando mucho dinero con ellos, alrededor de $15,000 millones al año. Como se publicó recientemente en el The Journal of the American Medical Association, la magnitud del beneficio de los antidepresivos en comparación con el de los placebos aumenta según la gravedad de los síntomas depresivos y puede ser mínima o inexistente, en promedio en el caso de pacientes con síntomas leves o moderados. Esto implica que hay ciertos medicamentos que no son útiles en casos graves, pero las implicaciones son gigantescas. Revisemos brevemente algunos otros hallazgos intrigantes que inspirarán a cualquiera que esté pensando en tomar antidepresivos a buscar otro camino hacia la felicidad. Ánimo decaído y caída del colesterol. Ya he argumentado que el colesterol tiene efectos nutritivos para la salud cerebral. Resulta que innumerables estudios han demostrado que hay mayores niveles de depresión entre quienes tienen el colesterol bajo. Asimismo, quienes empiezan a tomar medicamentos para disminuir el colesterol, es decir, estatinas, pueden deprimirse aún más. Lo he visto en mi consultorio. No es claro si la depresión es resultado directo del medicamento o si solo refleja una consecuencia de los niveles bajos de colesterol. También puede ser una combinación de ambos factores, explicación que yo favorezco. Estudios realizados en los años 90 demuestran que existe una conexión entre el colesterol total bajo y la depresión, por no mencionar los comportamientos impulsivos como el suicidio y la violencia. El Dr. James M. Greenblatt, psiquiatra certificado en el tratamiento tanto de niños como de adultos, escribió un hermoso artículo para The Psychology Today en 2011, en el que resumía las evidencias al respecto. En 1993 se descubrió que los ancianos con colesterol bajo tenían un riesgo 300% mayor de padecer depresión que sus contrapartes con colesterol alto. Un estudio realizado en Suecia en 1997 identificó un patrón similar. Entre 300 mujeres por demás saludables en el rango de 31 a 65 años de edad, quienes estaban entre 10% con menores índices de colesterol, experimentaban síntomas depresivos más significativos que las otras con mayores niveles de colesterol.
En 2000, un equipo de científicos holandeses reportó que los hombres con colesterol total bajo a largo plazo padecían más síntomas de depresión que quienes tenían niveles elevados. Según un reporte publicado en 2008 en el Journal of Clinical Psychiatry, los niveles bajos de colesterol en suero pueden asociarse con un historial de intentos de suicidio. Los investigadores examinaron a un grupo de 417 pacientes que habían intentado suicidarse, 138 hombres y 279 mujeres, y los comparó con 155 pacientes psiquiátricos que no habían intentado suicidarse, así como con 358 individuos de control saludable. El estudio definía el colesterol en suero bajo como menor a 160. Los resultados fueron extraordinarios, pues demostraban que los individuos en la categoría de colesterol bajo tenían 200% más probabilidades de haber intentado suicidarse. En 2009, el Journal of Psychiatric Research publicó un artículo que dio seguimiento a cerca de 4.500 veteranos estadounidenses durante 15 años. Los hombres deprimidos con niveles bajos de colesterol total enfrentaban un riesgo 7 veces mayor de morir prematuramente de causas no naturales, como el suicidio y los accidentes, que el resto de los involucrados en el estudio. Como señaló antes, se ha demostrado desde hace mucho tiempo que los intentos de suicidio son mayores entre quienes tienen colesterol total bajo. Podría seguir citando estudios de todo el mundo que llegan a la misma conclusión, tanto para los hombres como para las mujeres. Si tienes colesterol bajo, tu riesgo de desarrollar depresión es mucho mayor. Mientras más bajo sea, más te hará albergar pensamientos suicidas. No pretendo que lo tomes a la ligera, pues hay pruebas documentadas por instituciones de prestigio de lo grave que es esta relación causa-efecto. Esta relación está igual de documentada en el campo del trastorno bipolar. Quienes lo padecen tienen muchas más probabilidades de intentar suicidarse si tienen bajo el colesterol. El bajón del gluten. Desde hace mucho tiempo la ciencia ha observado un traslape entre la celiaquía y la depresión, como el que existe entre la celiaquía y el TDAH u otros trastornos conductuales. En los años 80 del siglo pasado empezaron a aparecer reportes de depresión entre pacientes con enfermedad celíaca. En 1982, un grupo de investigadores suecos reportó que la psicopatología de la depresión es una característica de la celiaquía en los adultos. Un estudio realizado en 1998 determinó que alrededor de una tercera parte de quienes padecen enfermedad celíaca también sufren depresión. Más recientemente, en un artículo de revisión de 2015, un gran equipo de investigadores de Europa y Argentina resaltó la carga psicológica de la celiaquía e instó a los profesionales de la salud a prestar atención a estos pacientes en particular. Miremos de cerca algunos de estos importantes estudios. En una investigación publicada en 2007, los científicos suecos volvieron a evaluar cerca de 14,000 celíacos y los comparó con más de 66,000 controles saludables. Querían determinar cuál era el riesgo de deprimirse si se padece celiaquía, así como el resultado de tener enfermedad celíaca si se está deprimido. Resultó que los celíacos tenían 80% mayor riesgo de depresión, mientras que el riesgo de los individuos deprimidos de ser diagnosticados con celiaquía aumentaba 230%. En 2011, otro estudio sueco descubrió que el índice de suicidio entre la gente con celiaquía aumentaba 55%. Otro ensayo realizado por un equipo de investigadores italianos encontró que la enfermedad celíaca incrementa el riesgo de padecer depresión grave en un abrumador 270%. Surge una pregunta lógica: ¿cómo se relaciona la depresión con el daño intestinal? Una vez que el recubrimiento del intestino ha sido dañado por la enfermedad celíaca, pierde su efectividad para absorber nutrientes esenciales, muchos de los cuales mantienen la salud en el cerebro, como el zinc, el triptófano y el complejo B. Además, estos nutrientes son necesarios para la producción de sustancias neurológicas como la serotonina. Asimismo, la mayoría de las hormonas y las sustancias de la felicidad se producen en torno a los intestinos, en los que los científicos ahora denominan el segundo cerebro. Las células nerviosas presentes en el intestino no solo regulan los músculos, las células inmunológicas y las hormonas, sino que también producen de 80 a 90% de la serotonina del cuerpo. De hecho, el cerebro del intestino genera más serotonina que el cerebro que tienes dentro del cráneo. Algunas de las deficiencias nutricionales más críticas que se han vinculado con la depresión incluyen la de la vitamina D y la del zinc.
Ya sabes cuál es la importancia de la vitamina D en una gran variedad de procesos fisiológicos, incluida la regulación de estado de ánimo. De manera similar, el zinc es el ajonjolí de todos los moles de la mecánica corporal, además de ayudar al sistema inmune y mantener la agudeza mental. Es necesario para producir y usar todos los neurotransmisores que determinan un buen estado de ánimo. Lo anterior sirve para explicar por qué el consumo de suplementos de zinc mejora los efectos de los antidepresivos entre quienes padecen depresión grave. Por ejemplo, un estudio de 2009 descubrió que la gente a la que no le habían servido los antidepresivos con anterioridad afirmaba haber tenido mejorías una vez que comenzó a complementar su uso con suplementos de zinc. El Dr. James M. Greenblatt, a quien mencioné antes, ha escrito mucho sobre el tema y recibe a muchos pacientes a quienes los antidepresivos no les han funcionado. Una vez que estos individuos evitan los alimentos que contienen gluten, sus síntomas psicológicos se dirimen. En otro artículo publicado en Psychology Today, Greenblatt afirma: la celiaquía no diagnosticada puede exacerbar los síntomas de la depresión o incluso puede ser la causa subyacente. Los pacientes con depresión deberían hacerse pruebas de deficiencias nutricionales. Incluso es posible que la celiaquía sea el diagnóstico correcto y no la depresión. Muchos médicos pasan por alto las deficiencias nutricionales y no piensan en hacer pruebas de sensibilidad al gluten a sus pacientes, porque están muy acostumbrados a recetarles medicamentos y les resulta más cómodo. Es importante señalar que una tendencia en común en varios de los estudios es la cantidad de tiempo que se requiere para cambiar las cosas en el cerebro. Como ocurre con otros trastornos conductuales como el TDAH y la ansiedad, los individuos pueden tardar hasta 3 meses en sentir alivio generalizado. Es fundamental ser consistente una vez que se inicia una dieta sin gluten. No pierdas la esperanza si no ves mejorías significativas de inmediato, pero date cuenta de que es probable que experimentes una mejoría sustancial en más de un aspecto. En una ocasión traté a un entrenador de tenis profesional que había sido incapacitado por la depresión y que no mejoraba a pesar de haber probado varios antidepresivos recetados por otros médicos. Cuando le diagnostiqué intolerancia al gluten, empezó a llevar una dieta libre de esta proteína, lo cual transformó su vida. Sus síntomas depresivos se evaporaron y volvió a dar su máximo en la cancha. Cuando se trata de examinar el vínculo entre el gluten y los trastornos psiquiátricos como la depresión, no podemos olvidar el papel de la inflamación. Uno de los hechos que ha salido a la luz en la literatura científica en fechas recientes es que la depresión ahora se considera un trastorno inflamatorio. Ahora conocemos mejor los inflamatorios marcadores y los mismos marcadores que se elevan cuando hay riesgo de cardiopatía se elevan en pacientes con depresión. De hecho, esta información no es nueva, pero si le preguntas a cualquiera lo que sabe sobre la depresión, lo más probable es que su respuesta haga alusión a desequilibrios bioquímicos en el cerebro. 2 décadas de literatura científica resaltan el papel de la inflamación en las afecciones mentales, desde la depresión hasta la esquizofrenia. La psiquiatría ha estado consciente del papel del sistema inmune en el desarrollo de la depresión desde hace varias décadas, pero solo hasta hace poco empezamos a entender la conexión gracias a las mejorías tecnológicas y a los estudios longitudinales. Los niveles elevados de inflamación incrementan de forma sustancial el riesgo de desarrollar depresión y, a mayores niveles de marcadores inflamatorios, más grave la depresión. Esto la pone al nivel de otras afecciones inflamatorias como Parkinson, esclerosis múltiple y Alzheimer. Algunos de los estudios han sido sumamente esclarecedores. Por ejemplo, cuando en un estudio se le dieron a personas sanas sin indicios de depresión una infusión diseñada para desencadenar inflamación, los síntomas clásicos de depresión aparecieron casi al instante. De igual modo, se ha demostrado que cuando la gente recibe interferón para el tratamiento de hepatitis C, el cual incrementa las citocinas inflamatorias, 1/4 de esos pacientes desarrolla depresión grave. Los interferones son un grupo de proteínas de origen natural que forman parte integral del sistema inmune, pero es posible producirlas y administrarlas en forma de medicamento para tratar ciertas infecciones virales. Lo más escandaloso es que nuevas investigaciones demuestran que los antidepresivos pueden funcionarles a algunas personas gracias a su capacidad para disminuir la producción de sustancias químicas inflamatorias. Dicho de otro modo, el verdadero mecanismo de los antidepresivos modernos puede no tener nada que ver con el efecto que tienen en las sustancias químicas del cerebro y más bien relacionarse con la disminución de la inflamación.